Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en estos tiempos de tanta crisis democrática a nivel global, hay un actor dentro de ese binomio, digamos gobierno, sociedad, que es muy importante para este tiempo y es la sociedad civil, es la civilidad. ¿Qué es eso de la civilidad? ¿Cómo la sociedad en un momento dado pues podría, si me permiten la expresión, extender su mano salvadora para que la democracia realmente funcione como debería funcionar? Es que en teoría la democracia es muy linda y es muy podría tener unos resultados muy importantes para el desarrollo humano, pero en eso tendríamos que hablar de civilidad y de sociedad civil organizada. A ver, si la democracia, cuando se concibe, que es el estudio pues que se va a hacer sobre la Revolución Norteamericana, cuando Tocqueville hace un ensayo muy lindo sobre la democracia en América, porque él dice, hombre, eso es muy difícil de lograr. Y ese libro de Tocqueville, la democracia en América, marca como el principio de lo que serían realmente los hechos democráticos y lo que sería la sociedad civil, porque de hecho los Estados Unidos, cuando plantea en su Carta de Independencia en 1776 lo que será el país, es un país que se configura a través de sociedades civiles, no de un Estado, sino de una serie de sociedades que se van uniendo unas con otras para construir eso que se va a llamar Estados Unidos. Es que el nombre de Estados Unidos es una cosa muy interesante, porque no tiene nombre, son un montón de pequeños estados que se unen unos a otros a través de pactos de civilidad, o sea, pactos donde lo más importante es la contratación, en tanto que la democracia hoy en día llega pues a un punto tal de que se considera el menos malo de los males, pero ya se tiene como un mal, porque realmente no está permitiendo gobernar como es debido, o se gobierna en representación de, pero no con la participación de, que es una cosa muy distinta, porque una cosa es la democracia participativa, como se da en Suiza, por ejemplo, a otra de la democracia representativa, donde alguien está representando a un grupo humano, pero por los daños que ha ido sufriendo la democracia, termina representando sus propios intereses, o sea, se pierde la civilidad. Entonces hay que tener como muy claros las definiciones o las palabras, porque es que se nos olvidan las palabras y las volvemos lugares comunes, las volvemos gritos, las volvemos insultos, pero no estamos sabiendo de qué estamos hablando. Entonces, cuando se habla de una sociedad civil, estamos hablando primero de las sociedades que se constituyen dentro de las ciudades. Por eso la raíz de civil es civitas, la ciudad romana, pero esa civitas no funciona si no hay una urb, o sea, si no hay un grupo de personas funcionando dentro de la estructura que plantea la ciudad, porque las ciudades son una serie de edificios y de vías a través de las cuales se mueven las personas, pero cada edificio tiene una función, cada vía tiene una función y cada persona tiene una función en la vía y en la construcción. Ahí viene pues un cuento que es importante y por eso va a ser tan interesante la Roma de Augusto, donde la ciudad me dice qué debo hacer. Y a la persona la educan para que haga eso que la ciudad le dice que debe hacer.
Entonces aparecen los edificios de las instituciones, entonces este edificio me dice que aquí tengo que estudiar, que aquí debo trabajar, que aquí debo vivir, que aquí me reúno con otros, que aquí construyo, que aquí logro integrarme con el otro en términos de pensamiento, en términos de divertimento, en términos de construcción. Entonces la sociedad civil es la que se constituye en las ciudades. Y para eso las ciudades se dividen en zonas, en barrios, por ejemplo. Es que la primera ciudad es el barrio. Y ahí es donde va a empezar a operar la sociedad civil, o sea, las personas que viviendo en la ciudad se van poniendo en orden de acuerdo a dos elementos básicos: la constitución de la ciudad, que es algo muy interesante que nosotros tenemos muy confuso eso. ¿Cuál es la constitución de la ciudad? Es que una cosa es la constitución del país, que va a manejar un territorio completo con unos límites, y otro la constitución de la ciudad. Cada ciudad tiene su propia constitución. Por eso es que Aristóteles va a escribir ese libro que los alumnos llamaron La Política, donde él toma una serie de constituciones urbanas y trata de mezclarlas, sacando de todas lo mejor de cada una, para construir una ciudad. Entonces, además de la Constitución Nacional, que ahí es donde se vuelve una especie de utopía, porque creemos que eso se aplica en todas partes, no hay que crear una constitución ciudadana. Pero existen en este momento países modernos que tengan una constitución nacional y una constitución para cada ciudad. Sí, claro, por ejemplo Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires. Pero tiene su constitución propia, Buenos Aires. Sí, claro, ellos tienen su propio gobierno y para manejar Buenos Aires. Pero Medellín tiene su propio gobierno, no le estoy Pero captando. ¿dónde está la Constitución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Medellín? Sería el plan de desarrollo de la ciudad. El plan de desarrollo, pero el plan de desarrollo de los ciudadanos, ¿qué? Es que eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Cuando uno coge, por ejemplo, Berlín, tiene su propia constitución. Y es una ciudad que se mueve dentro de su constitución, y esa constitución responde a una constitución de los Estados Federados Alemanes. Y por ejemplo, en Berlín o en Buenos Aires, ¿cuál es el papel de esos ciudadanos, de esa civilidad? A ver, la civilidad y la sociedad civil comienza primero con la educación, siempre la educación. Previa o la gran educación que recibe alguien en una ciudad es la historia y la geografía de su ciudad, antes que cualquier cosa. Y ojalá del barrio. En estos días alguien me comentaba que se va a ir a Buenos Aires porque va a haber una pequeña feria de libros barriales. Los porteños tienen los barrios novelados, los tienen poetizados, los tienen cantados y los tienen con su propio plan de desarrollo. Es que ahí es donde opera la sociedad civil. O sea, yo no puedo tomar, o ningún gobernante puede manejar una totalidad, no. Por eso tiene otros gobernantes que le ayudan. Y cada gobernante se dedica en primera instancia a manejar el lugar donde está, lo micro. Es que lo macro nunca ha funcionado. La parte es la que hace el todo, pero el todo desconfigura las partes. Es muy abstracto tal vez. Sí, porque sobre todo en un país como Colombia, por ejemplo,
donde somos tantas culturas, que somos demasiadas culturas. Nosotros tenemos un país que es la costa atlántica, tenemos un país que es la costa pacífica, tenemos un país paisa, un país cundiboyacense, un país del sur, un país de la selva, o sea, eso tiene, ahí no juegan los mismos elementos. Por eso el hombre, a lo largo de la historia, lo primero que analiza es su entorno. Es que eso, ahí es donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, el entorno me dice qué debo hacer. Entonces, ahí es donde viene lo primero de la sociedad civil. ¿Cómo va a ser nuestra educación? Yo en algún programa comentaba lo que hacen los barrios en Zúrich, por ejemplo, en Suiza, de cómo una comunidad barrial se pone de acuerdo qué es lo que los hijos deben estudiar en ese barrio. Este es un barrio obrero, entonces vamos a darle énfasis al obrerismo, a la técnica, a la tecnología, porque de esa manera los padres se volverán asesores de sus hijos. Es que es un juego muy particular. No es lo mismo cuando yo solo me baño con un montón. ¿Cierto? Entonces no puedo revisar mi cuerpo como lo hago yo solo. Entonces lo que sucede con las ciudades y con la sociedad civil es que dentro de la ciudad hay unas divisiones. Por eso es tan importante el barrio, porque el barrio es un microgobierno, es una microsociedad. Aquí se trató de darle fuerza a algo, pero no ha tenido un gran desarrollo, que son las JAL. Se mantengan en contacto con el pequeño peote del barrio. Porque ellos lo que les va a interesar es simplemente levantar una torre de 30 pisos. Sí, no, porque por ejemplo el barrio Villa Crespo en Buenos Aires iban a construir unos edificios y el barrio se opuso, no los construyen. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que ellos se sacaban ahí? Primero, porque vamos a perder el vecindario. Es que el vecindario es un principio de seguridad, que yo sepa quién es el vecino. Segundo, porque el barrio presentaba problemas en la cota de agua. Entonces, ¿cómo vamos a bombear? Es que hay un problema. El agua sube a presión, pero cuando se bombea es porque se le está quitando a otro. Es que bombear agua tiene ese problema. Cuando ella sube por su propia presión es porque hay agua. Pero si yo empiezo a bombear agua, le estoy quitando a otro. Eso se da cuando el agua no es suficiente para el número de viviendas que hay en un lugar. ¿Pero por qué que se le quita a otro? Porque la está bombeando, porque la está tomando. Me traigo este pedazo para acá. No cuando ella va libre y naturalmente abastece. Porque un constructor podría decir eso, es que yo también hago parte de la sociedad civil, pero y yo voy a levantar aquí un edificio de 20 pisos. A ver, ahí es donde viene la problemática grande. A falta de una constitución de la ciudad, ¿cuál es el papel real del constructor? Es que una constitución toma al hombre como tal, pero también toma las actividades del hombre. Eso, por ejemplo, le falta mucho a nuestras constituciones, ¿cierto? Hay algo y es la palabra profesional. Un profesional es el que cuida de la vida del otro. Eso es lo que hacemos los profesionales. Entonces usted va donde el odontólogo y él cuida de que su dentadura esté buena. Usted va donde el médico y el médico cuida de que usted esté aliviado. Usted va donde el arquitecto y el arquitecto cuida de que su vivienda sea la que usted necesita. ¿Cierto? Eso, por ejemplo, lo tenía muy claro Rafael Uribe cuando él decía, a ver, dentro
dentro de la representación que debemos tener, tenemos que tener una representación de los oficios en el gobierno. De manera que ahí se sienta un arquitecto y habla, pero también se sienta un sociólogo y habla, y se sienta este y habla, y entre todos se ponen de acuerdo. Es que los seres humanos nos ponemos de acuerdo. Uno se asombra con todo lo que logramos hacer. Por ejemplo, usted que está haciendo sus libretas y sus cosas, es por un montón de gente que se puso de acuerdo eso cómo se hace, eso cómo se trabaja, esto cómo lo vamos a enseñar. Entonces, cuando aparece el individualismo, ya en el individualismo, al no ser yo socio, ya no me importa lo que hago. Estoy defendiendo lo mío, pero no estamos defendiendo lo nuestro. Es que no hay, ¿qué problema tiene la construcción? Ninguno. De hecho, cuando las construcciones son bien hechas, embellecen la ciudad, la vuelven de casas clásicas. Y el barrio se puso de acuerdo y los constructores se pusieron de acuerdo que esas casas se mantienen y las nuevas que se hacen como esas casas clásicas. Con el mismo estilo. Sí, claro, porque de esa manera hay una identidad, es que mi barrio es así, claro. Y así vivimos en nuestro barrio, entonces los constructores se lucen con lo que hacen, no se mantienen colocando cosas sobre un terreno, sino que hacen urbanismo. A ver, la sociedad civil, además de la educación que se plantea, además de la forma como va a convivir en ese lugar, no en un multilugar, es en ese lugar. A ver, supongamos un barrio, entonces, ahí cómo nos vamos a educar. Y cuáles son las herramientas que necesitamos, muchacho, el niño, estudie en la escuela del barrio. Lo obligan, porque esa es su primera ciudad. Porque ahí es donde va a ser tejido social. A nosotros que hicieron con otro, iban en un bus y nos sacaban del barrio. Y después el bus nos dejaba en la puerta otra vez y nunca conocimos el barrio. Nunca supimos que había ahí. Un muchachito que estudia en la escuela del barrio, domina su barrio y empieza a ser reconocido en el barrio. Es que es el hijo de doña Ana, vea, llévele a su mamá esto, tráigale esto. Tiene una seguridad. Entonces los primeros años tienen que ser barriales. Yo no me puedo excluir del lugar donde vivo. Claro. Y entonces ahí es donde perdemos la sociedad civil, porque nos mantenemos en estado de individualismo y desaparece el vecindario. Es que el vecindario es fundamental, porque en el vecindario se plantea o aparece la seguridad frente al otro, pero el vecino no es el que vive al lado. Es el que ha vivido al lado y sigue ahí. Sí, porque a un barrio puede llegar mucha gente, claro. Y usted es el vecino, sí, pero no tiene ninguna identidad. Él está ahí porque sí cayó. Y ese es parte del problema que estamos enfrentando. O sea que eso no va contra los constructores, eso no va contra nada. Simplemente vamos organizándonos de manera de que la ciudad funcione. Por lo común, las mujeres tienden a vivir cerca de la casa de la mamá. Y eso es normal. Eso es sociedad civil. Es seguridad. Pero cuando ese sitio donde yo vivo, donde puedo ser civil, o sea, hacer pactos civiles. Aquí vamos a jugar, aquí nos vamos a encontrar. Aquí vamos a realizar nuestros actos religiosos. Ahí aparece una pequeña sociedad. Una pequeña sociedad que pacta muchas cosas. Pacta vivir juntos, pacta el aseo. O sea, que era muy bonito cuando la gente barría su propia acera,
que todavía lo ve uno en algunos sitios de la ciudad, ¿cierto? La señora que sale y barre. Esos son como un montón de pactos. O sea, vamos a ser limpios. Vamos a mantener esto ordenado. Entonces la gente entra en el orden. Pero estamos creando sociedades civiles sobre lo macro. Eso no se puede. Eso tiene que ser sobre lo micro. Pero en ese orden de ideas, la sociedad civil podría relacionarse con el gobierno local, pactar con el gobierno local, o en este caso una sociedad civil tan organizada hace innecesario el gobierno local. Es que eso es lo que se busca con una buena sociedad civil, que el gobierno gobierne lo mínimo, para que de esa manera se le ocurran grandes proyectos para proponer. Para que no esté ocupado en lo mínimo, en el detalle. Que no esté ocupado en la represión. Entonces, ¿cuál es el mejor gobierno? El que menos gobierna. Porque es la frase de Toro es. De Toro, claro. Ese es el mejor gobierno de todos, porque tiene unos ciudadanos tan organizados que el gobierno se va a dar a la tarea de preservar lo mejor que tiene y de fomentar lo que se pacta. Que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa prácticamente quedó destruida. Cuando uno lee pues las crónicas de las propias cuentas, pues eso no es que se acabó la guerra y salieron a abrazarse, ¿no? Eso, de hecho, esa posguerra duró prácticamente hasta el 58 más o menos, todavía con muchos problemas. Entonces uno dice, ¿esta gente cómo se organizó? A través de sociedades civiles. Entonces vamos a reorganizar el barrio. Y la gente volvió, y la gente pactó, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. O sea, son las pequeñas sociedades. Esos barrios son como una pequeña patria. Sí, claro. Esa es la pequeña patria donde está todo el mundo. Que en estos días yo me leía la trilogía del Cairo, y se dan 2 barrios, no más. Solo en 2 barrios, wow, donde una saga de unas familias termina de un barrio conectado con otro, a través de un montón de pactos. Entonces, hay una cosa tremenda. Y con esa trilogía del Cairo, que es sobre 2 barrios, Mahfouz se ganó el premio Nobel. Que pues, son barrios organizados, con unas costumbres, con unos pactos, con una serie de realizaciones entre conocidos. Es que aquí es donde viene otra cosa muy importante, porque es que la sociedad civil tiene que dar como resultado los conocidos. O sea, sabemos qué hace usted, le reconocemos lo que hace, ahora qué vamos a hacer con lo que usted hace. ¿Y cómo manejar este tema con los desplazamientos, con la gente que es desplazada, que además usted siempre ha dicho que todos somos hijos de inmigrantes sí, y desplazados, y siempre todo el tiempo están llegando gentes nuevas y desplazados a todos los lugares? ¿Cómo hacer entonces? A ver, eso, por ejemplo, los datos que yo tengo, eso lo han hecho de una manera muy particular en Suiza. Los que llegan de Siria los reúnen en un sitio, ahí no los dejan regarse, no, ustedes van a estar aquí. Eso no es como un gueto. No importa, es el primer gueto, hay que hacerlo, porque es que ahí es donde se hace el censo. Bueno, ¿quiénes llegaron? ¿Usted qué sabe hacer? Y de esa manera, con base en el censo, bueno, empecemos a curarlos porque traen problemas de salud, empecemos a ordenarlos, entonces hay tratamiento psicológico. ¿Usted qué sabía hacer? Va a ver cómo lo integramos a la sociedad. Sus hijos deben estudiar esto para que ellos se integren desde pequeñitos, tienen que empezar a hablar el idioma nuestro. Y una cosa, que aquí hay una comunicadora que trabaja en ese programa allá en Suiza, Claudia Maya,
que les da clases de alemán a los que llegan a Zúrich, a los refugiados que llegan a Zúrich. ¿Y por qué ella les da clase de alemán y no les da clase de alemán a un suizo? Porque el interés del gobierno suizo es que los inmigrantes se den cuenta que hay inmigrantes que ya se metieron. Entonces no se crea la barrera entre un suizo natural y el que acaba de llegar. Porque entonces el que acaba de llegar no se ve en esa sociedad del otro, pero sí se ve en un inmigrante que ya está trabajando para esa sociedad. Entonces, mire, es que los sistemas son tremendos. O sea, el hombre ha sido inteligente toda la vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los desplazados? No hay un lugar de acogida. ¿Dónde está la acogida? Para ver estas personas de dónde vienen, estas personas qué tareas tienen, estas personas qué nivel de educación. O si no pasa que esa persona queda regada en la ciudad, venía con un pequeño sueño, no lo logró, la hija que era una excelente estudiante termina por allá no sé qué, después se prostituyen. Ahí pasan unas cosas terribles, simplemente porque faltó el lugar de acogida. Es que esa es otra palabra que se nos olvidó. La acogida es darle vida al otro. Por eso la hospitalidad es un mandamiento en las religiones orientales. Y eso era muy antioqueño. El hospitalario, bueno, ya que llegó acá, y aquí todavía hay familias así. Yo he sabido ahora con el problema de los venezolanos que tienen al familiares y se han venido, aquí venga, entonces empecemos. Y vos qué sabes hacer, espérate, yo hablo de esto, aquello, lo de más allá, y se han ido organizando. Es que hay algo que todavía es mucho más interesante. Se ve más sociedad civil en los barrios de estratos bajos que en los barrios de estratos altos. Esa es una cosa tremenda. Eso es claro. Son mucho más solidarios. Claro, es que empieza la solidaridad. Por eso la sociedad civil tiene que ser solidaria. ¿Qué es ser solidario? Devolverle la solidez al otro. Eso es ser solidario, devolverle la solidez, o sea, vamos a ver qué hacemos. Y muchos pensando se le ocurre qué hacer. Claro. Entonces las sociedades civiles, porque es que nosotros la estamos montando en términos de política nomás, la política es necesaria cuando se entiende por la palabra, la política es el cuidado del otro, esa es la política. Que no vemos, o si se ve con algunas sociedades civiles, pequeños grupos de personas que se han unido para cumplir una tarea. Por ejemplo, aquí se desarrolló la medicina del labio leporino, tiene un gran desarrollo por sociedades, bueno, vamos a aportar tanto, vamos a cuidar tanto, vamos a buscar. Estamos unidos para demostrarle al otro que yo soy más que él. Es que el asunto no es por el lado. Nos unimos para construir juntos. ¿Qué necesitamos? Hombre, necesitamos una clínica, listo. ¿Quién nos va a dar? No. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo? Entonces, hombre, necesitamos médicos. Busquemos y entre nosotros cuántos médicos hay. Y cuál es el tipo de médico que necesitamos. Y cuál es la tarea de ese médico. Y necesitamos alguien trabajadores sociales, listo. Y se va creando la sociedad. Es que una sociedad que excluya, destruye la misma sociedad. La sociedad tiene que ser incluyente y yo no incluyo por buen corazón, no incluye porque es inteligente. O sea, esta persona que si trabaja con esta, más se pone de acuerdo con esta, logran un montón de cosas, vamos a incluirlos. Usted me permite retomar un poco lo de la Constitución para cada ciudad, y es cómo se haría entonces para
de todas maneras tener una cohesión nacional si cada ciudad va a tener su propia constitución? A ver, lo que pasa es que las ciudades no son las mismas. Si fuera una misma ciudad se podía decir, funcionan así, pero es que Barranquilla funciona muy distinto a Medellín. La gente que hay allá es muy distinta a la que hay en Cali. Entonces las constituciones de las ciudades me dicen, aquí de alguna forma se manejan por las alcaldías y la tarea de la policía. O sea, aquí se puede bailar hasta las 11 de la noche. Otro le dice, no, aquí puede bailar hasta las 2 de la mañana. Eso pasaba, por ejemplo, con la famosa ley Zanahoria, que en Medellín había una ley Zanahoria y en Itagüí no. Entonces la gente decía, pues Itagüí había una norma. ¿Cierto? Es que a mí alguna vez me dijo alguien, yo no estoy de acuerdo con las leyes que hay ahora en Medellín, yo no estoy de acuerdo con eso, es que mi hijo puede hacer lo que quiera, pues entonces vaya para otra ciudad. Claro, busque una que tenga esa constitución, o sea, es que las raíces están, la semillita está, ¿cierto? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuánto tenemos que construir y en qué condiciones? O con quién vamos a pactar para que la ciudad se extienda hasta allá. Es que por eso hablamos de la ciudad-región, pero todo eso se politizó. Una ciudad-región son un montón de ciudades. Digo que no, pues no hemos aprendido aquí un montón de cosas. Por eso Europa está llena de ciudades dormitorio que se vuelven ciudades hoy en día. Empezaron siendo dormitorio, pero la gente empezó a decir, aquí necesitamos una escuela porque estamos teniendo hijos, aquí necesitamos unos escenarios deportivos, aquí necesitamos un instituto técnico, y de repente lo que era una ciudad dormitorio empezó a funcionar como una pequeña ciudad. Y ya muchos de los que trabajan en otra ciudad, resuelven el 90% de su condición ciudadana en esa ciudad dormitorio, o sea, no van a dormir. Empezaron a actuar. ¿Cierto? Empezaron a actuar, y eso es parte, eso por ejemplo es Bélgica. Bélgica es llena de unas migajas de ciudades donde hay de todo, porque es que la sociedad civil no solamente se organiza en términos políticos, o sea, cómo vamos a cuidar del otro, sino que se tiene que organizar en términos culturales, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer teatro, tenemos que hacer danza, tenemos que enseñar a la gente a escribir, a pintar, tenemos que enseñar oficios artesanales, porque eso es lo que le va a crear la ventaja comparativa de ese barrio con relación a otro. Y ahí es donde empiezan las ciudades a funcionar. Es que me voy a ir para la feria de tal barrio. Eso es Berlín. O sea, en una ciudad como Berlín nadie se le ocurre salir de la ciudad, no, porque esa ciudad está llena, barrio por barrio, de eventos los fines de semana. Entonces de repente vamos a ver las obras de teatro en tal parte, vamos a comer en tal parte, y la gente se mueve el fin de semana por la ciudad, por la identidad que tiene cada barrio. Eso, o sea, se ha logrado, y no porque sean alemanes o sean franceses, no, lo que pasa es que ellos vivieron una guerra que los embruteció. Es que leer esos relatos de posguerra es lo más terrible del mundo. Es un montón de gente sobreviviendo, haciendo lo que sea por mantenerse vivo, hasta que empezaron a pactar. Empecemos a pactar, ¿cierto? Allá, por ejemplo, en Europa muy poquitos hablan de la abuelita, porque la mayoría de las abuelitas tuvieron que prostituir. Tenían que darse por una barra de chocolate, por un paquete de harina. Hay una cosa, por ejemplo, en lo que pasaba en Alemania, de cómo las mujeres alemanas preferían a los excluidos. Y una señora llegaba por 2 panes y
uy, esta señora es como mi mamá allá, debe tener 4 hijos y le metían otro pan por debajo, lléveselo. ¿Cierto? Entonces empieza el pacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Porque el hombre se construye a partir de la destrucción. Es que eso es lo más interesante. Cuando uno coge la historia del mundo, la tarea ha sido reconstruir mejor lo que había para que no nos vuelva a pasar. Esa es la historia, lo que decía don Jorge Amado en una novela que se llama Tocaya Grande. Toda ciudad arranca de una tragedia en América Latina. Y sí, todas estas guerras civiles del siglo XIX, los enredos que hubo desde que se dio el descubrimiento y los enredos que habían antes. Pero eso no nos ha reconstruido como mejor sociedad, ¿o sí? Claro, porque no hemos hecho sociedad civil. Yo a veces pienso, ¿cómo hicieron Australia? Australia la hicieron a punto de delincuentes. Es el país donde más presos han llegado. Todo el que iban a ahorcar en Inglaterra le decían, bueno, ¿lo ahorcamos o se va con la familia para Australia? Y esta gente hizo Australia. Los Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de gente que decían o prisión en Inglaterra o se va para los Estados Unidos. Cuando usted leyó Los Miserables, ¿cierto? En Los Miserables hay un francés que es un delincuente y a lo último lo mandan para los Estados Unidos. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí está. Pero entonces ¿Esta gente cómo se organizó? Es que esa es la pregunta. Ahí llegó gente, pero teóricamente mala. ¿Cómo se reconstruyen las personas? Pero es lo mismo que sucedió con la conquista española en América. Supuestamente fueron los delincuentes españoles. Es lo que toda la vida nos han dicho. Pues llegó gente que estaba en la cárcel y gente ignorante. Y en algunas partes lo lograron. ¿Cierto? Lograron unas construcciones interesantes. México, por ejemplo. El problema de Venezuela, Colombia, Centroamérica es que aquí nunca hubo imperios aborígenes. Pero los incas, claro, de los es incas, que de todas maneras, que el Perú se independizó de España porque lo obligaron. Entonces tenían gobernantes, lo mismo que pasó en México. Entonces simplemente, a ver, aquí faltan jueces, este señor es juez, listo. ¿Qué problema hay? No hay ninguno, ha sido juez. Y por eso construyen eso, después que eso se daña con un montón de intereses muy fuertes que no se lograron canalizar en las independencias. Que las independencias nos llevaron en América Latina a que la sociedad civil se volviera simplemente unos grupos que se le iban contra otros. Nosotros no construimos. No quiere eso decir de que estábamos mejor con España, no, para nada, porque eso también se daba igual ahí. Pero se suponía que si nos vamos a independizar, lo primero que vamos es a crear una sociedad que no se parece a la que había. Y aquí se perpetuaron esas formas sociales. En estos últimos minutos del programa, profesor, ¿usted nos podría indicar si es posible construir sociedad civil no en la ciudad, sino en el campo? Es decir, no en lo urbano, sino en lo rural. Es que todas las ciudades empiezan siendo rurales. O sea, el origen del hombre rural. Y cuando encuentra un lugar donde hay agua, donde hay condiciones para la siembra, para el ganado, donde hay árboles para proteger el ambiente, ahí pactan y se crean esas sociedades civiles. Eso es, por ejemplo, hay una serie de ciudades que se dieron en La Pampa,
de inmigrantes que se encontraron ahí, de campesinos que se encontraron ahí y que lograron hacer unas sociedades civiles de pronto muy avanzadas. A mí me llama mucho la atención la ciudad de Mendoza, en Argentina. Una ciudad calmada a morir, hecha por campesinos, vinateros, ¿cierto? Vinateros, aquí se intentó eso. Es que nosotros hemos tenido muchos intentos. Una de las cosas que me llamaba la atención con la colonización antioqueña es el caso de Jericó. En Jericó primero había que tener finca. Una vez usted tenía finca, podía tener casa en el pueblo. ¿Qué quería decir eso? Que como usted ya tenía la finquita funcionando y ya tenía forma de vivir, ya si se puede venir para el pueblo, usted no va a ser una carga. Y de ahí viene una mentalidad antioqueña de muchos antioqueños. Y la sociedad civil es digamos que una de las posibilidades que tenemos de vivir mejor, si no es que es la única. Por eso esto hay que hacerle otro programa.